Virgilio Barco Vargas nació en Cúcuta, en el hogar de Jorge Enrique Barco Maldonado y Julieta Vargas Durán. Su abuelo fue el general Virgilio Barco, recordado por habérsele otorgado una de las primeras concesiones petroleras en la historia del país. Luego de estudiar el bachillerato en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Cúcuta, se trasladó a Bogotá para estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia. Si bien poco antes de terminar consiguió ingresar al Massachusetts Institute of Technology, donde obtuvo el título de ingeniero civil en 1943 o en 1950. Se exilió en Estados Unidos debido a amenazas en Colombia y aprovechó para adelantar sus estudios. Obtuvo los títulos de máster en economía en MIT en 1952 y el doctorado en economía por la Universidad de Boston en 1954. Durante sus estudios en MIT, fue alumno de dos futuros laureados por el Premio Nobel, los profesores Robert Solow y Paul Samuelson. Para 1986 fue el propio López Michelsen quien impulsó a Virgilio Barco. Cuando los periodistas preguntaron su opinión acerca de la candidatura liberal y este respondió con la famosa frase: "Si no es Barco, ¿quién?". En las elecciones recibió el respaldo de todas las facciones de su partido, con la suma aún de la disidencia nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán, quien encontró en Barco una garantía de unidad. Su rival fue el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. El resultado fue de 4.214.000 votos. La votación más alta de la historia hasta ese momento, más del 59%, para Barco, frente a 2.586.825 de su adversario principal, y 328.641 del candidato de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal. Tras asumir la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 1986, su mandato tuvo como grandes ejes los programas contra la pobreza, el diálogo con las guerrillas y la lucha contra el narcotráfico. El presidente Barco tuvo que afrontar los numerosos asesinatos de líderes y miembros de la Unión Patriótica, UP, grupo político creado como resultado de los acuerdos de paz firmados durante el mandato de su antecesor. A ellos se sumaron numerosos atentados guerrilleros y el terrorismo vinculado con el narcotráfico. Aunque fue popular entre la comunidad internacional, en Colombia su popularidad no fue muy buena. Se le criticaba por sus lapsus a la hora de interactuar con él, por sus momentos de descuido a la hora de sus interlocuciones, que a veces eran inentendibles, por su pronunciación. A pesar de eso emprendió acciones policiales contra los traficantes de drogas, en especial contra el Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, también aprobando la extradición a los Estados Unidos e iniciando la persecución contra el enriquecimiento ilícito, cual desencadenó que estos grupos al margen de la ley se tornaran más violentos, secuestrando a dirigentes como Andrés Pastrana y Álvaro Gómez Hurtado, y asesinando a otros como los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro León Gómez, líder del M-19, el procurador general Carlos Mauro Hoyos y el director del diario El Espectador Guillermo Cano Izaza. Durante el periodo presidencial de Barco y según cifras de la sección de investigaciones criminológicas de la Policía Nacional de Colombia, cerca de 78.000 personas fueron asesinadas. 250 policías asesinados, de los cuales se dicen que Pablo Escobar pagaba de a $2.000 y $5.000 por cabeza. 15.000 millones de pesos en pérdidas. Explotaron 19 carrobombas, con aproximadamente 300 víctimas, y se produjeron 125 atentados dinamiteros contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Según el diario colombiano El Tiempo,
Hubo infiltración de la mafia en algunos niveles de los organismos de inteligencia, de la policía y del ejército, además de luchas de poder y de protagonismo entre los organismos de seguridad y defensa, y falta de preparación técnica y logística para combatir el narcoterrorismo. Tras la muerte de Luis Carlos Galán, el presidente Barco ordenó a las fuerzas militares golpear las estructuras del narcotráfico, particularmente a los extraditables, grupo conformado en su mayoría por el Cartel de Medellín, y se dice que por el grupo paramilitar, denominado Autodefensas Unidas de Colombia. Algunos de los atentados notables perpetrados por los extraditables fueron el atentado al edificio Deldas y el atentado al vuelo 203 de Avianca. Se dice que el primero tenía como objetivo acabar con la vida de los asesinos de Galán y del exgeneral, ahora investigado por la muerte de Luis Carlos Galán, Miguel Maza Márquez. Y el segundo tenía como objetivo atentar contra la vida del entonces candidato presidencial, y quien fuera futuro presidente de Colombia, César Gaviria. Las fuerzas militares utilizaron despliegue de medios, realizaron detenciones masivas, allanaron e incautaron propiedades de capos. El 15 de diciembre de 1989, el gobierno de Barco logró matar al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Dacha, alias el Mexicano, jefe militar del Cartel de Medellín. El 17 de enero de 1990, los extraditables le ofrecieron al presidente Barco un pacto por el que aceptaban la victoria de las autoridades y cesaban en sus ataques terroristas a cambio de garantías legales y constitucionales. El presidente Barco rechazó la propuesta, que hubiera significado la revocación política del judicialmente suspendido tratado de extradición. Los narcotraficantes reanudaron los atentados terroristas en abril, reanudando el derramamiento de sangre en Colombia. Terminando su mandato en un operativo policial, el gobierno del presidente Barco dio de baja a John Jairo Arias Tascón alias Pinina, quien fuera considerado el jefe de los lugartenientes de Pablo Escobar. Las negociaciones del presidente Barco por la paz fueron exitosas al final de su mandato con los grupos guerrilleros, al lograr la desmovilización de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril, M19, y del Ejército Popular de Liberación, EPL. Fue junto a los desmovilizados del M19, el expresidente Misael Pastrana y el movimiento de la Séptima Papeleta, uno de los grandes impulsores de la Asamblea Constituyente que se instalaría en 1991. El gobierno de Barco fue sucedido por César Gaviria Trujillos. Barco se retiró de la vida pública al ser diagnosticado de cáncer y Alzheimer. Murió en Bogotá el 20 de mayo de 1997. En su honor fue nombrada la Biblioteca Virgilio Barco, diseñada por Rogelio Salmona, la cual fue inaugurada en 2001 en el Parque Vigilio Barco de Bogotá. Dicho lo anterior, juzguen ustedes mismos. Las decisiones del gobierno del presidente Barco fueron acertadas. Se pudo evitar un derramamiento de sangre en el país colombiano, ¿o era inevitable que esto sucediera? ¿Qué posición hubieras tenido tú si en tus manos hubiera estado el destino de Colombia en aquella época donde confluyeron tantos problemas de orden público? Deja tu opinión en la caja de comentarios.